Nuestras aguas subterráneas, por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, febrero 15 de 2016, actualizado en 2022. Documento del Museo Interactivo Samoga de la Universidad Nacional de Colombia. En la portada, índice de aridez, índice de retención y regulación hídrica y provincias hidrogeológicas. Todo para Colombia. Introducción. Sabiendo que las aguas subterráneas susceptibles de aprovechamiento dependen de las zonas de recarga, habrá que tomar previsiones en la ecorregión cafetera, donde el patrimonio hídrico más comprometido es el de las cuencas de las capitales con sus áreas industriales, exacerbando la demanda y por la incidencia de varios factores de contaminación de acuíferos. Igualmente el corredor del Cauca en el alto occidente y norte de Caldas, que es la región más deficitaria en agua, deberá estar priorizada en las acciones de recuperación de áreas de interés ambiental estratégicas y de adaptación al cambio climático. En 2004, Caldas, con cerca de 378.000 hectáreas en bosques y cultivos contra 336.000 hectáreas en pastos y rastrojos, que equivalen al 47% de su escarpado, verde y deforestado territorio, para preservar el agua y la biodiversidad amenazados por el calentamiento global. Al emprender acciones de adaptación al cambio climático, debe empezar por la recuperación integral de sus cuencas, yendo más allá de los escenarios naturales más sobresalientes. Ver Colombia en el Día de la Pachamama, el ocaso del bosque andino y la selva tropical y riesgos para el agua en la ecorregión cafetera de Colombia. Imagen escenario de cambio climático 2011-2100 para Colombia, según el IDEA. Mientras en grandes regiones como Australia y Estados Unidos, el 60% del agua utilizada proviene del subsuelo, en Colombia, donde la mayor proporción del agua dulce que podemos acceder está contenida en acuíferos y la ley ha tenido que legislar para proteger los páramos, hace falta garantizar el carácter patrimonial y de bien público del agua subterránea. Si en el país lo técnico-administrativo está al día, al encontrar que el panorama del agua no es alentador, ya que mientras la demanda hídrica continúa expandiéndose, la oferta se afecta. Falta para su gestión la dimensión socioambiental, lo que incluye problemáticas como la severa deforestación, la contaminación por efluentes mineros y lixiviados, el uso sin restricciones y la falta de incentivos para su preservación. Ver el agua en la bioregión de Caldas, dinámicas y contrarrumbos del desarrollo urbano y amenaza climática en el trópico andino. Imagen Colombia, aguas subterráneas versus superficiales. El país cuenta con unos 5.848 kilómetros cúbicos en reservas de aguas subterráneas distribuidas en casi el 75% del país, cuantía casi 3 veces la del agua superficial, cuya oferta se estima en 2.011 kilómetros cúbicos. Además, en el balance hídrico de las precipitaciones, que se estiman en 3.267 kilómetros cúbicos, el 62% se transforman en escorrentías, según el Estudio Nacional del Agua del 2015 del IDEA. Aunque en el país las cuencas hidrográficas con posibilidades de aprovechamiento abarcan el 74% del territorio, según el estudio Zonas Hidrogeológicas Homogéneas de Colombia, IDEA 2005, mientras el 56% de dicha área corresponde a la Orinoquía, Amazonía y Costa Pacífica y el 31,5% a la región Caribe e insular. Solo el 12,5% está en la región andina, que es la más densamente poblada. Al respecto, el citado documento advierte cómo por la depresión Momposina pasa el agua de este 23% del territorio nacional, contaminada con efluentes de 30 millones de colombianos
y 80 toneladas anuales de mercurio provenientes de 1.200 minas de oro de aluvión. Adicionalmente, el país requiere extender el servicio de acueducto que no llega a 3,6 millones de personas y el de alcantarillado para cubrir a 5,6 millones de colombianos que no lo tienen. Ver bosques cumbre el clima y ENSO, bosques para la estabilidad del medio ambiente y nuestros bosques de niebla. Imagen rendimiento hídrico medio de Colombia al 2010 según el Estudio Nacional del Agua del IDEA. Las cuencas hidrogeológicas más utilizadas según el IDEAM son las de los valles del Cauca, Magdalena, Medio y Superior y la Cordillera Oriental. Siguen en importancia las de los golfos de Urabá y de Morrosquillo y de los departamentos de Bolívar, Magdalena, Cesar y Guajira. No obstante, habrá que trazar estrategias a largo plazo para prevenir desórdenes ambientales mayores que los del agua superficial e incluso daños irreversibles en las aguas subterráneas. Posiblemente en la sabana, tras el advenimiento de la floricultura, se están explotando los acuíferos a tasas superiores a su reposición, situación que se agrava por la eutrofización de sus lagunas, precaria precipitación del altiplano, vulnerabilidad a la erosión severa de sus suelos y bajo rendimiento medio de aguas en sus cuencas altas. Dicha situación, que se expresa con una caída de 6 metros en el manto freático, amenaza a los productores artesanales rurales que deben recurrir a pozos como abrevaderos. Ver cultura del agua en los ríos urbanos, clima extremo, desastres y refugiados y requieren la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco. Imagen acuífero confinado con pozos artesianos surgente y no surgente en cienciasfera.com. En Caldas, sabemos que en el cañón del Cauca, donde se sufre el impacto por escasez de agua, también Corpo Caldas traza estrategias con la participación de actores sociales para mitigar el riesgo severo de sequías por baja precipitación y también avanza en acuerdos con las CAR de los departamentos vecinos que comparten nuestras cuencas para lograr su necesario ordenamiento. Pero la CAR también debe pretender, en el oriente caldense, donde el patrimonio hídrico es abundante, velar por el manejo sostenible de los proyectos hidroenergéticos para que operen con responsabilidad social y ambiental y no como enclaves económicos. Esto dado que al observar el PIB per cápita de Caldas en Orcasia contrasta su alta cuantía asociada al proyecto Miel con unas elevadas necesidades básicas insatisfechas que superan el 30%. Ver violación de derechos ambientales en Río Blanco, agua y clima en Colombia y dinámicas del clima andino colombiano. Imagen Caldas, cuencas hidrográficas y delimitación de acuíferos. Fuente Corpo Caldas. En el eje cafetero, para trazar las políticas públicas relativas a la conservación, uso y manejo del patrimonio hídrico subterráneo y para enfrentar la amenaza del cambio climático y la vulnerabilidad hidrogeológica, se deberá implementar un programa de investigación y desarrollo integral e incluyente y a nivel de detalle en el tema del agua que sea de carácter interinstitucional e interdepartamental y que cuente con la concurrencia no solo de los actores comunitarios, sino también de las gobernaciones, las CAR, la Academia, Ingeominas y el Ministerio del Medio Ambiente. Las fortalezas institucionales, planes de ordenamiento y manejo ambiental de cuencas, niveles de información de base existentes y monitoreo del agua en todas sus formas, entre otros elementos, facilitaría el programa. Ver de los parques naturales al CIMAP, Manizales, eje cafetero, cambio climático y vulnerabilidad territorial y el agua en Colombia, glosas. Imagen CARS, zona de disolución superficial, zona neutra, zona de precipitación y zona de disolución profunda en Manual de Geología para Ingenieros.
Habrá que reconocer y caracterizar las unidades hidrogeológicas mediante geología directa de campo, prospección geofísica y perforaciones exploratorias, hacer una evaluación hidrodinámica de los acuíferos y flujo de agua subterránea y de infiltración de lixiviados contaminantes desde las zonas de recarga hasta los reservorios y de allí a los manantiales, además de conocer las condiciones hidrogeológicas del territorio, lo que significa dimensionar el ciclo hidrológico y entrar a corregir los conflictos severos entre uso y aptitud del suelo relacionados con el estado de nuestras cuencas abatidas por el descontrol hídrico y pluviométrico, consecuencia de la deforestación y potrerización del territorio. Ver el árbol nacional especie vulnerable en amenaza, minería en tolda fría y el agua que y huella hídrica en Colombia. Imagen: acuífero del Río Grande de la Magdalena. Fuente: Corpo Caldas. Según el Sistema de Información Regional y Alma Mater, en la ecorregión cafetera los conflictos entre uso y aptitud del suelo al 2000 eran similares a lo expresado en las cuantías de las coberturas al 2010 señaladas por Corpo Caldas para Caldas, mientras la superficie apta para potreros era el 4% del territorio, las coberturas en dicho uso alcanzaron el 49%, 12 veces más, y mientras el potencial forestal era del 54%, las áreas de bosques apenas llegaron al 19%, 3,5 veces menos. Igualmente, según estudios emprendidos por nuestras corporaciones autónomas regionales en cuanto al sistema subterráneo, sobresalen además de las zonas de recargas en páramos y bosques altoandinos de las altas cordilleras y otros menores, 4 reservorios: los valles de la Vieja y Risaralda, el pequeño acuífero de Santágueda y el extenso valle magdalenense. En el oriente caldense, el lugar donde la copiosa precipitación explica un patrimonio hídrico excedentario que debería llevar bienestar a estos pobladores y comunidades de pescadores. Ver gobernanza forestal en la ecorregión andina, dinámicas del clima tropical andino y crisis del clima y el calentamiento global. ¿Qué? Imagen: agua subterránea, recarga y flujo y contaminación antrópica, en wikipedia.org. Gracias. Por Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Referencia a La Patria, Manizales, febrero 15 de 2016, actualizado en 2022. Portada: mapa de aridez, regulación hídrica y zonificación hidrológica de Colombia. Estudio Nacional del Agua, ENA, IDEAM 2010. Contraportada: muestra de la biodiversidad en la ecorregión cafetera de Colombia. Mosaico. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Fuentes bibliográficas y de consulta: 1 de 3. Agricultura sostenible, reconversión productiva en la cuenca del río San Francisco. Aguas subterráneas y acuíferos. Agua, territorio y gestión. Árboles, poblaciones y ecosistemas. Aspectos geofísicos de los Andes de Colombia. Biodiversidad colombiana, números para tener en cuenta. Bosques, cumbre del clima y ENSO. Clima, deforestación y corrupción. Clima extremo, desastres y refugiados. Colombia anfibia, un país de humedales. Volumen 1 y volumen 2. Colombia, dinámica del clima tropical andino. Colombia tropical y el agua que, CTS, economía y territorio. 4 parques naturales nacionales, patrimonio natural de la ecorregión cafetera. Efectos de la deforestación sobre el régimen hidrológico de cuencas. El agua en la bioregión de Caldas. El árbol nacional especie vulnerable en amenaza. El bosque seco tropical en Colombia. El ocaso del bosque andino y la selva tropical. El Parque Nacional Natural Selva de Florencia será eje de ecoturismo en el oriente caldense. El territorio caldense, un constructo cultural. Fuentes bibliográficas y de consulta: 2 de 3.
Estado de conservación de los bosques de niebla de los Andes colombianos, un análisis multiescalar. Estudio Nacional del Agua, 2014. Fase prospectiva del Ponca de la cuenca del río Guarinó. Fisiografía y geodinámica de los Andes de Colombia. Fortalece conocimiento de los acuíferos de Caldas. Geotecnia para el trópico andino. Gestión ambiental del riesgo en el territorio. Gestión del riesgo natural y el caso de Colombia. Historia de la forma urbana desde sus orígenes hasta la revolución industrial. Huella hídrica en Colombia. Huracanes y terremotos y cómo está Colombia. Impacto del clima y los desastres hidrológicos en los países andinos. La encrucijada ambiental de Manizales. La ley del agua en Colombia, historia y perspectivas para el futuro. La era del trópico andino, caso Manizales. Legalidad y sostenibilidad del agua en la ecorregión cafetera. Los acuíferos, el agua que no vemos. Los bosques de niebla de Colombia en retroceso por el cambio climático. Los bosques tropicales y los servicios ambientales. Los páramos del mundo. Llega el invierno, pero la vulnerabilidad ¿qué? Manejo del bosque secundario húmedo tropical. Fuentes bibliográficas y de consulta 3 de 3. Manual de Geología para Ingenieros. Métodos y aplicaciones de la planificación regional y local en América Latina. Oferta y uso del agua subterránea en Colombia. Parque Nacional Natural Tatamá. Parque Nacional Natural de los Nevados. Plan Básico de Manejo 2005-2009 del Tatamá. Política Ambiental y Minería en Colombia. Política General de Ordenamiento Territorial. Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. Procesos de control y vigilancia forestal en la región pacífica y parte de la región andina de Colombia. Protocolo de procesamiento digital de imágenes para la cuantificación de la deforestación en Colombia a nivel nacional, escala gruesa y fina. Resiliencia comunitaria, defensa del agua y del territorio en la cuenca del río Sumapaz, Colombia. Selva de Florencia, CIRAP del eje cafetero colombiano, planificando para la conservación de la biodiversidad. Río Blanco, legado de Conrado Gómez Gómez. Sistematización de experiencias y estrategias de los planes de acción inmediata PAI de la cuenca del río Guarinó y la charca de Guarinocito. Umbra, la ecorregión cafetera en los mundos de Zamora. Violación de derechos ambientales en Río Blanco. Vulnerabilidad de las laderas de Manizales. ¿Y el agua en Colombia qué? Zonas hidrogeológicas homogéneas de Colombia. Finalmente, enlaces de la Universidad Nacional. Acciones frente al clima y el desarrollo, agua como bien público, agua, ordenamiento territorial y desastres, agua y clima en Colombia, ajustes de la locomotora energética de Colombia, amenaza para la reserva de Río Blanco en Manizales, antropoceno, concepto cultural o geológico, árboles, poblaciones y ecosistemas, arroyo Bruno entre la Muerte Negra y la Vía Guayú, aspectos geofísicos de los Andes de Colombia, bosques, cumbre, el clima y ENSO, bosques en la cultura del agua, calentamiento global en Colombia, cambio climático en Caldas, Colombia, cambio climático y pasivos ambientales del modelo urbano, clima, deforestación y corrupción, conflicto socioambiental en la reserva de Río Blanco, 4 parques naturales nacionales, patrimonio de la ecorregión cafetera, daño a reserva forestal que proteja Manizales, dinámicas y contrarrumbos del desarrollo urbano. Eje cafetero, cambio climático y vulnerabilidad territorial. El territorio caldense, un constructo cultural, geociencias y medio ambiente, gobernanza forestal en la ecorregión andina, gestión del riesgo por sismos, volcanes y laderas. La Aurora versus la reserva de Río Blanco. La encrucijada ambiental de Manizales. Las 4 estaciones para reflexionar sobre el cambio climático. Las cuentas del agua, llegó la niña y entonces Manizales por la senda verde, manual de geología para ingenieros, módulo gestión del riesgo hídrico, nuestro frágil patrimonio hídrico, otra vez el niño, cómo adaptarnos, paisajes y territorio Río Blanco, cuna de vida, plusvalía, desarrollo urbano y mercado, por falta de bosques con el agua al cuello, por la Aurora invocando el principio de precaución, preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria del paisaje cultural cafetero de Colombia, procesos de control y vigilancia forestal en Colombia, regresión ambiental en la reserva
de Río Blanco. Reserva de Río Blanco, reflexiones para prevenir un ecocidio. Riesgo en zonas de montaña por laderas inestables y amenaza volcánica. Riesgos para el agua en la ecorregión cafetera de Colombia. Riesgo sísmico de los terremotos. Río Blanco en Manizales amenazado por un conflicto de ocupación territorial. Río Blanco como área de interés ambiental. Río Blanco, cuna de vida. Río Blanco, el legado de Conrado Gómez Gómez. Sobre Río Blanco, los derechos y la reserva protectora. Subregiones del departamento de Caldas, perfiles. Textos verdes. Umbra, la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoga. Un SOS por la Reserva Forestal de Río Blanco. Una política pública de gestión del riesgo para Manizales. Vía y desarrollo para el territorio del Atrato. Violación de derechos ambientales en Río Blanco. Vulnerabilidad de las laderas de Manizales. Vulnerabilidad del Río Blanco frente a la expansión urbana. Muchas gracias.